Hola muchachos, soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Pretel, ya me conoces, a cargo del curso de filosofía. En la semana de hoy, semana número 5, vamos a desarrollar el tema de la historia de la filosofía. Más de 20 siglos de historia elaborados en una clase, vamos a tocar los puntos principales y bueno, te invito a seguirnos en la clase y desarrollarla completamente. No olvides de conectarte a tu plataforma Elite Class. Empecemos. Bien chicos, vamos a empezar. El tema de hoy día, como lo habíamos mencionado, es la filosofía. Ahora, hay varias cosas curiosas que podemos decir respecto de la filosofía. Debes saber que filosofía no se enseña mucho en colegios, justamente porque, digamos que ha sufrido una adaptación, no sabemos a causa de qué, pero lamentablemente le están quitando mucho al alumno al no enseñarle filosofía, porque a la filosofía se le supone aquella área o ciencia o disciplina, como quieras concebirlo, a la que le corresponde que el sujeto desarrolle algún tipo de pensamiento crítico. Bueno, hay otros cursos que se pueden encargar de él, pero digamos que en la filosofía está concentrada la mayor parte de este cuerpo teórico que generaría en ti el tener una actitud crítica frente a la realidad. Entonces hay quienes dicen que enseñar filosofía en los colegios es peligroso porque enseñaría al alumno a pensar, y un alumno que piensa es peligroso porque es un alumno que lee, un alumno que lee pregunta, un alumno que pregunta puede preguntar algo que el profesor no sabe, y si el profesor no sabe entra en conflicto, y si el profesor se pone mal, el alumno es feliz. Entonces, en ese sentido, muchos suponen que el no enseñarle filosofía al estudiante de colegio es justamente para que no resulte una amenaza dentro de lo que vendría a ser el sistema educativo. Y sí, pues no, la filosofía tiene algo de eso, tiene algo de revolucionario, tiene algo de crítico, tiene algo de problemático, y vamos a ver qué características tiene esta actitud filosófica. Lo principal, o lo básico que debemos conocer por el momento, es algo que vamos a llamar la etimología, ¿ya? Yo lo he colocado por acá, la etimología. Y hay varias maneras en las que podríamos representar la etimología a partir de sus traducciones, ¿ya? No hay una traducción única, fija, vamos a ensayar por lo menos dos formas de traducción. Entonces, el origen de la palabra filosofía, ¿ya? Proviene de dos raíces, ¿no? La raíz filos y la raíz sofía. Entonces, sobre filos vamos a decir lo siguiente. Yo podría entender la raíz filos de la siguiente manera. Puedo entenderle como amor, ¿no? Como amor, o podría entenderlo como deseo, ¿está bien? Entonces yo puedo decir que la raíz filos es amor o deseo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque fíjate que en palabras como zoofilia, ahí yo no voy a decir que se trata de amor a los animales, sino que hay un deseo por tener contacto físico o sexual con animales, y varias de estas parafilias. Entonces, la raíz filos o filos se traduce como amor o deseo. Y la raíz sofía, o la palabra sofía, lo puedo entender como, por un lado, puedo llamarle sabiduría, ¿está bien? Entonces mira que llamar a alguien Sofía significaría sabiduría, o también podría, digamos, traducirlo como simplemente saber, ¿está bien? Entonces, si yo quiero hablar de la etimología de la palabra filosofía, tendría o podría decir lo siguiente, ¿no? La filosofía es el amor por la sabiduría, es el amor por el saber, es el deseo de sabiduría o es el deseo de saber. Muchas universidades lo han traducido así, ¿no? Amor a la sabiduría o deseo permanente de saber. ¿Está claro? Entonces, sobre la etimología ya tenemos identificado qué significa cada uno de ellos. ¿Está bien? Ahora, a lo largo de la historia se han podido determinar algunas definiciones sobre filosofía. Dichas definiciones no son definiciones rígidas y no se han dado de una manera formal, sino que se ha extraído a partir de las afirmaciones que dijeron estos personajes una especie o una suerte de definición. Hay muchas de ellas, ¿no? Yo lo que he tratado aquí es recopilar, digamos, las principales o las cuatro principales o las que pueden ser motivo de examen de admisión. A ver, la primera definición, que es una de las más importantes, más recogidas y más conocidas tal vez,
Es aquella que dice que la filosofía es una ciencia. Fíjate, eleva a la filosofía a la categoría de ciencia. Y es una ciencia, dice, de las primeras causas y principios. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía se va a encargar de determinar el origen de todo, el inicio de todo cuanto existe, ¿no? Este personaje, bueno, en él surgió esta pregunta sobre el huevo o la gallina, ¿no? La teoría de la potencia lacto. ¿Qué fue primero? ¿Cuál es la relación entre los dos? ¿Cuál es esa cuestión esencial en el sujeto o en el ser? Este personaje ha sido padre de muchas ciencias, lo debes recordar como padre de la psicología, padre de la lógica, padre de la biología. Estamos hablando del alumno más destacado de Platón. Usted recuerda en casa, ese alumno más destacado de Platón era el señor Aristóteles. Recuerda que le enseñó durante 20 años y luego Aristóteles terminó teorizando de manera distinta a la de su maestro, ¿no? Cuando le decían, ¿y por qué haces eso?, él respondía, si bien yo soy amigo de Platón, soy más amigo de la verdad. La siguiente definición resulta casi contraria en relación a la naturaleza de la filosofía, porque lo que hace es ya no darle el estatus o el nivel de ciencia, sino darle el nivel de una simple actividad. ¿Ya? Es una simple actividad. Y esta actividad, ¿no? Una actitud, de repente, lo único que busca es esclarecer el lenguaje. Entonces, la otra palabra importante en este intento de definición es la palabra lenguaje. Justamente a este personaje se le considera el padre de la filosofía analítica, ¿no? Realizó estudios sobre filosofía o hizo propuestas en la filosofía relacionadas con el lenguaje. Estamos hablando del señor Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Este señor se pronuncia su apellido Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein, y se escribe Wittgenstein, ¿está bien? Usted puede pronunciarlo como quiera, ¿no? Señor Ludwig Wittgenstein, ¿está bien? La siguiente definición propone que la filosofía es un saber efectivo, ¿ya? Un saber efectivo quiere decir que logra o hace posible o alcanza, ¿qué cosa dice? Acerca de lo que es, o explicar todo cuanto existe. La filosofía debe ser un cuerpo teórico que es capaz de poder explicar toda esta realidad, entender toda esta realidad, sobre su origen, sobre su composición. Es muy famoso este personaje por una frase que dice, todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? O todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué significa ello? Que para él la idea determina la realidad. Esta idea que determina la realidad es lo que él llama el absoluto. Este señor es representante del idealismo absoluto. Este idealismo absoluto recoge al personaje de apellido Hegel, ¿ya? Se escribe Hegel, se pronuncia Hegel. Y finalmente, ¿no? Una de las propuestas tal vez más revolucionarias, una de las propuestas que en nuestro país ha sido tomada mal a partir de que un grupo terrorista realizara, digamos, movimientos o atentados en nombre de este tipo de filosofía o ideología. Este personaje resalta mucho también en economía con un concepto que usted debe haber oído que se denomina la plusvalía. Habla sobre el trabajo, sobre esta relación de lucha de clases, ¿no? Entre el proletario, entre el burgués o el capitalista, el que domina, los dominados, la revolución. Él propone, de manera contraria a lo que propone Hegel, que la filosofía debería buscar el entendimiento de todo. Él propone que eso no es suficiente, ¿no? Que la filosofía no solamente debería explicar toda la realidad, sino que además la filosofía debería provocar un cambio en esta realidad. O sea que la filosofía, más que una actividad teórica, la filosofía debería ser una actividad práctica. Es por eso que él lo define como una actividad. Esta actividad recoge una praxis, ¿no? Esta actividad práctica de ejercicio, de efecto sobre la realidad para transformarla, ¿no? Esta actividad transformadora es la filosofía. Y estamos hablando, pues, obviamente, del señor Karl Marx, ¿sí? El señor Karl Marx. Muy bien. Entonces, vamos a recoger estas 4 definiciones básicas. Voy a subrayar aquí, tal vez, el concepto más importante, que es el concepto de praxis,
para esta definición. En el Señor de aquí, bueno, vamos a hablar del todo, ¿no? La explicación del todo, o el saber efectivo. ¿Está bien? Listo. Bien, ahora, esta filosofía, como quieras llamarla, ciencia, actividad, tiene ciertas características. Entonces, dichas características no solo le van a corresponder a la filosofía, sino que también le van a corresponder a todo aquel que haga filosofía. O sea, el espíritu del filósofo recoge las características de la filosofía. Entonces, vamos a intentar dar una explicación general de cada una de estas características y cómo se relacionaría con esta actividad filosófica. ¿Está bien? Por ejemplo, voy a empezar con una de ellas, ¿no? Aquella que se relaciona con esta afirmación o definición aristotélica, ¿no? Cuando Aristóteles dice que la filosofía debe buscar las primeras causas y los primeros principios, se refiere a ir o dirigirse hacia la raíz de todo, ¿no? a lo profundo, a lo fundamental. Y dicha definición guarda relación con una característica, ¿no? Justamente con la que está aquí, ¿no? Que dice que la filosofía busca los principios y causas primeras de todo lo que existe. Al yo proponer buscar los principios, quiere decir buscar la raíz, justamente de ese término se desprende la característica, ¿no? Si busca la raíz, usted en álgebra, cuando toca el tema de raíces, ¿cómo le llama ese capítulo? Le llama radicales, ¿cierto? Entonces, buscar los principios y causas primeras de todo significa que la filosofía es radical. No voy a entender el término radical como a veces algunos de ustedes lo usan, ¿no? ¿Qué radical eres? Y se refiere a que es radical porque toma decisiones así como que muy exageradas, ¿no? Muy al extremo. No, aquí radical está relacionado con esta cuestión de la raíz, la búsqueda del principio, de lo profundo, ¿no? De lo básico. Bien, la primera característica que figura aquí, ¿no? Dice que la filosofía trata de abarcarlo todo, ¿no? Trata de abarcarlo todo en el sentido de que un filósofo, en su intento por comprender la realidad, se pregunta por todo lo importante, ¿no? Por todo aquello. No deja nada suelto, trata de buscar una explicación que alcance para todo y a tomar todo tipo de tema. Entonces, pues, intentan suponer, ¿no? Se puede desprender esta idea de que el filósofo, al querer conocerlo todo, ¿no? En este deseo de saber, va a verse también como un sabio, pero la diferencia entre un sabio y un filósofo es que el sabio cree o considera que ya sabe todo respecto a algo. En cambio, el filósofo no, el filósofo tiene la actitud de como tiene el deseo o hambre por saber, lo va a ir a buscar, entonces va a buscar todo tipo de conocimiento. Y vas a notar que el filósofo puede hablar después desde arte, matemática, sobre tecnología, neurociencias, todo aquel campo que respecta o se relaciona con la realidad va a ser motivo de pregunta del filósofo. Entonces, en ese intento de abarcarlo todo, pues vamos a decir que la filosofía es totalizadora. ¿Está bien? La filosofía es totalizadora, porque intenta o trata de abarcarlo todo. La filosofía es totalizadora. Además, el discurso del filósofo no puede ser un discurso vano, pues no absurdo o incoherente, o que se utilizan formas de razonamiento falaces, incorrectas. El discurso del filósofo, de la filosofía, debe ser un discurso coherente, con sentido, lógico, ¿no? De logos, eso significa racional, ¿no? La filosofía es racional. ¿Qué más? ¿Qué más? La filosofía, además, es capaz de ver más allá de lo observable. La filosofía está por encima de todo lo que los demás ven. Vamos a llegar a tocar un autor que se llama el señor Platón, justamente en esta clase, donde nos habla de la existencia de dos mundos, ¿no? Un mundo que nos tiene en una especie de caverna, que es nuestro mundo, y hay un otro mundo, una realidad que no es aprehensible por nosotros, ¿no? Que solamente podemos ser capaces de aproximarnos a esa realidad a través de la reflexión, a través del razonamiento, a través de la intuición, como él lo llama, ¿no? O del conocimiento, de la episteme, denomina él esa forma de conocimiento. O sea, el filósofo es capaz de ver algo más allá de lo que nosotros, el común de los mortales, ve. Entonces, ¿qué significa? Que la filosofía va más allá de lo observable, que la filosofía es trascendente, ¿ya? La filosofía es trascendente.
La filosofía es trascendente. O sea, también podríamos decirle trascendental. ¿Qué más? La filosofía cuestiona, evalúa y examina. Acabo de mencionarte hace un rato que Aristóteles propone que, si bien es cierto, Platón es su maestro y es más amigo de la verdad, en filosofía no se aceptan dogmas, no se aceptan autoridades. Un filósofo no puede expresar la idea de que lo dijo él, entonces es cierto, y ya no es posible de ser evaluada esa teoría. No, a lo largo de la historia, cada uno de los filósofos siempre ha tratado de cuestionar o poner en examen, por lo menos, la teoría de alguien anterior. ¿Ya? Y eso siempre ha sido así, ¿no? Una carrera por quién corrige al otro y quién tiene la teoría que explica totalmente la realidad, ¿no? El que lo propuso así, de esa manera pretenciosa, fue el señor justamente Hegel, ¿no? Él decía que él era el absoluto, había un antes de él y un después de él, en el sentido de que él había podido lograr entender todo este movimiento acerca de la realidad. Entonces, el filósofo pues no es como un religioso, pues no es dogmático, todo lo cuestiona, todo lo evalúa y todo lo examina. ¿Para qué? Para estar convencido de que aquello que se encierra en ese argumento sea verdadero. Entonces, cuando cuestiona, evalúa y examina, vamos a decir que la filosofía es crítica. No sé usted, señores, pero a mí me parece que no por gusto, el término o la palabra Sofía es un nombre atribuible a las mujeres, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura, este nombre es común entre las mujeres. Yo le veo un parecido a la actitud femenina, un parecido en sus características, ¿no? Trata de conocerlo todo, busca la raíz de todo. ¿Alguna vez has estado interpelado o preguntado o cuestionado por alguna mujer? Debes haber visto eso, ¿no? Ve más allá del observable, no es capaz de ver más allá y se da cuenta de que cosas que nosotros no nos damos cuenta. Es radical, habíamos dicho, es crítica. Ahora vamos a ver una más, ¿no? La filosofía se pregunta y repregunta. Para un filósofo no hay nada terminado. Algo que parece terminado se puede volver a replantear o se puede plantear preguntas nuevas. Y las preguntas que se hace el filósofo son preguntas propicias, ¿no? Adecuadas. Preguntas que ponen en cuestión cosas que tal vez nadie se había puesto a pensar, ¿no? Preguntarse por lo bueno, la naturaleza de lo bueno, no qué es bueno y qué es malo, sino cuál es la naturaleza de lo bueno o a qué le llamamos bueno, ¿no? A qué le llamamos el mal, la existencia del mal como tal. Ese tipo de preguntas y repreguntas sobre algo que ya se preguntó hace que la filosofía sea problemática. Entonces estamos viendo que sí, ¿no? Al parecer hay un parecido impresionante, problemática, sobre lo que viene a ser la actitud femenina, ¿no? Por lo menos yo he tenido ese encuentro, ¿eh? Y finalmente vamos a decir que la filosofía es organizada. ¿A qué se refiere con que es organizada? Que la filosofía, cuando comienza a acumular conocimiento, lo va a distribuir en áreas o en espacios que vamos a denominar con el término de disciplinas, ¿no? Cada disciplina va a tener un objeto o un tema específico de estudio y la filosofía hace una organización de esos temas. Que sea organizada significa que la filosofía es sistemática, ya que es distinto a metódica. ¿Por qué yo no he incluido la característica de metódica, sistemática? Porque solamente algunos o algunas propuestas filosóficas han intentado establecer un método de la filosofía. Si mal no recuerdo, es recién a partir de Descartes donde se trata de proponer cierto método en la filosofía para que ésta tenga una naturaleza de universal, ¿no? Descartes quería o intentó darle una forma matemática a esta filosofía y a partir de razonamientos y ciertos pasos que propuso llegar a una verdad incuestionable, ¿no? Una verdad evidente, como él lo llamaba. Pero eso no es común a las propuestas anteriores, ¿no? Un método, un paso específico, rígido, cuestión o cosa que sí existe en las ciencias, ¿no? Hay un método científico, cierto tipo de pasos que uno debe respetar. En la filosofía no ocurre tanto así, yo prefiero omitir esa característica. Estas son las características fundamentales de lo que vendría a ser la filosofía. Y había dicho pues que la filosofía organiza su cuerpo teórico en disciplinas, ¿no? Y estas disciplinas son las que vamos a tratar de observar o desarrollar después de hacer toda la historia de la filosofía. A ver, yo voy a colocar en primer lugar
¿ya? La primera palabra o el primer concepto que coloque aquí va a ser el que tú vas a considerar principalmente. O sea, cuando te pregunten dicha disciplina, ¿qué estudia? Usted debe fijarse primero en este concepto que voy a colocar al inicio. Todos los demás conceptos que van a figurar, que he denominado como temas, son una extensión o tienen una relación con este concepto, que podrían ser también motivo de pregunta para usted confundirlo y no ponérsela tan fácil, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? La primera disciplina, llamada la ontología, se propone que la ontología se encarga del estudio del ser. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Usted puede encontrar en las preguntas este término, ¿no? Disciplina encargada del estudio del ser. Entonces, usted marcaría ontología, no habría ningún problema. Pero la otra forma en que podrían preguntarte es la siguiente. Te pueden decir, ¿cuál es aquella disciplina que se encarga o se ocupa del estudio de la realidad? Se ocupa del estudio de los entes de la realidad, de las esencias, ¿no? De esto cuanto existe, ¿no? En ese caso, usted tendría que responder también ontología, porque el otro término relacionado al ser es la realidad. Fíjese que yo le voy a regalar este término para que usted pueda prepararse frente a cualquier pregunta, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí también como tema u objeto de estudio de la ontología la realidad, que también le había dicho que podría valer como objeto de estudio los entes de la realidad, ¿ya? Los entes, las esencias, ¿no? Los universales también podría entrar, ¿no? Recuerda que, o vas a recordar, te voy a mencionar o vamos a desarrollar en la historia de la filosofía, entre Aristóteles y Platón, su maestro, hay un intento por determinar cuál es la esencia de las cosas, ¿no? Y estas teorías se ocupan o se ubican dentro de este periodo que algunos llaman ontológico o también sistemático, ¿no? Ontológico justamente porque tiene que ver con el ser. ¿Está bien? Ahora vamos a la disciplina que es la nociología. La nociología va a estudiar la naturaleza del conocimiento, va a intentar determinar cuál es este origen del conocimiento, si es posible el conocimiento o no. Ojo, yo puedo relacionar a la palabra o al término conocimiento con otro término. ¿Cuál es este término? Es la verdad. Pues justamente en este conocimiento o esta naturaleza del conocimiento vamos a proponer pautas para identificar cómo establecer que algo es verdadero, ¿no? Que un conocimiento es verdadero. Entonces la nociología se encarga del conocimiento en general, sus características, su origen, su posibilidad, su naturaleza. Conocimiento, verdad. Y la epistemología, que es algo que también van a intentar confundirte, te van a decir, es aquella disciplina que se encarga del conocimiento científico. Usted puede decir, profesor, usted me dijo conocimiento, entonces yo debería marcar nociología. Lo que pasa es que ese agregado, o ese término, o ese apellido de científico, ya no se estaría refiriendo a la nociología, sino a lo que llamamos epistemología. Ahora, yo voy a decir que la epistemología se encarga del estudio de la ciencia. Ahora, voy a hacer una pequeña aclaración aquí, ¿no? Eso ocurre solamente en Latinoamérica, ¿no? En Europa no existe una nociología, ¿no? Denominan en Europa epistemología a todo el conocimiento. Es como que no consideran otro tipo de conocimiento que no sea el científico. Entonces, para Europa o los europeos, decir epistemología es igual a decir nociología. Si usted busca un texto de algún autor europeo traducido a nuestro lenguaje, va a encontrar que no aparece, ¿no?, el término nociología. O dentro de la nociología está la epistemología. Es como que no hay diferencia. Le pongo un ejemplo. El señor Jean Piaget, que no está ligado a la filosofía, cuando habla de su teoría, habla de la epistemología genética, ¿no?, o del conocimiento relacionado a su teoría genética. Entonces, fíjese que solamente en Latinoamérica hacemos esta diferencia, ¿no? La epistemología, la ciencia. Profe, ¿hay alguna palabra relacionada con la ciencia? Bueno, podríamos colocar aquí dentro de la ciencia las leyes de la realidad, ¿no? O las leyes científicas, ¿está bien? Las leyes científicas. La axiología es una disciplina que va, digamos, a abarcar otras disciplinas, porque es también un cuerpo teórico amplio. La axiología se encarga del estudio de los valores, ¿ya? Yo prefiero decir
las valoraciones. ¿Por qué? Porque a veces el alumno considera que cuando hablo de los valores me refiero a cuestiones positivas, cuestiones adecuadas, buenas. Y bueno, no es tanto así, ¿no? La axiología lo que va a estudiar es la naturaleza del valor y la actitud valorativa, ¿no? Ese valor que surge a partir de que el sujeto se posiciona frente a un objeto y le otorga un valor referido al hecho de que o lo acepta o lo rechaza, ¿no? Esa forma de actitud, esa actitud que lo que busca es apreciar un objeto, ¿no? Algo de la realidad, es lo que vamos a llamar o lo que vamos a indicar que se determina como el objeto de estudio de la axiología. En la axiología vamos a ver la diferencia entre un juicio de existencia y un juicio de valor, porque cada uno de ellos proviene de una actitud distinta del ser humano. Si mi actitud es simplemente conocer, ahí yo lo que voy a producir yo son juicios de existencia. Pero si mi actitud es apreciar la realidad, voy a producir juicios de valor, ya que van a revelar una posición mía respecto a un objeto, si me agrada o me desagrada, cómo lo considero, si lo considero bueno, si lo considero malo, saludable, correcto. Ese tipo de actitud o ese tipo de actividad es objeto de estudio de la axiología. Ahora, dentro de la axiología vamos a tener una clasificación de valores y dentro de esa clasificación de valores van a aparecer los valores éticos. Pero la ética corresponde a otro tipo de disciplina, ¿no? Digamos que tiene mucho de qué hablar la ética. Y la ética se va a encargar de el objeto que va a tener, se va a encargar de estudiar lo que llaman la moral. ¿Está bien? Entonces la moral es el objeto de estudio de la ética. No confunda ética con moral, ¿no? Ética es la disciplina que se va a encargar de estudiar la moral. Ahora, relacionado a la moral, podemos colocar varios términos, ¿no? Yo puedo colocar el bien, ¿no? El bien está relacionado a la moral, y su opuesto, que puede ser el mal. Y otra palabra también que me interesa colocar, porque va a venirle a usted, es que la ética también se encarga de estudiar el deber. Por ejemplo, hay una rama dentro de la ética que se llama la deontología, ¿no? La deontología es lo que algunos denominan la ética profesional o la ética del deber, lo que yo debo hacer. Eso se dictaba hace mucho tiempo en las universidades a los que se iban a convertir en profesionales, se les dictaba el curso de deontología, ¿no? El procedimiento adecuado. Hoy digamos que la conducta ética de un profesional está más determinada por su colegio profesional, ¿no? Y si comete una falta a esta moral o a esta ética profesional, recibe una sanción mínima, que es una carta nada más, ¿no? O sea, ya no se dicta eso como un curso. Y vamos a colocar que el deber está ligado a la ética. La estética también formaría parte dentro de lo que viene a ser el cuerpo, la clasificación de valores en la axiología. La estética se va a encargar del estudio de la belleza. ¿Está bien o no? El estudio de la belleza. Profesor, ¿qué otra palabra puedo colocar ligado a la belleza? En el caso de la estética, el producto, digamos, que la belleza es producto de la actividad artística. ¿Está bien? O sea, el arte produce belleza y yo podría identificarlo también como objeto de estudio de la estética. La teodicea es la que se va a encargar del estudio de las divinidades. Vamos a colocarlo así, Dios. ¿Está bien? Todo lo que viene a ser la naturaleza, el fundamento, qué características debe poseer aquello que yo llamo divino o aquello que yo llamo Dios. Y finalmente la antropología filosófica. Esto es muy sencillo, ¿no? Ahora, quiero que entienda una diferencia entre antropología a secas y antropología filosófica. Pues este tipo de antropología tiene una actitud crítica respecto al estudio de ¿qué? Bueno, antropo, hombre, respecto al estudio del hombre. No es antropología solamente, sino que es filosófica porque ese estudio que va a ser de la naturaleza, del origen, la procedencia, es decir, origen y esencia del hombre, va a ser un estudio crítico. Entonces aquí vamos a tener la famosa discusión acerca de dónde proviene el hombre, ¿no? Si el hombre fue creado por la naturaleza o es producto de la evolución natural, o si el hombre fue creado a imagen y semejanza de un ser divino. ¿Está bien?
Entonces, si usted se da cuenta, el panorama que tiene la filosofía es un panorama muy amplio, ¿no? Versa o trata sobre muchos temas. Y eso va a ser motivo de discusión a lo largo de todos los periodos de la filosofía. Vamos a ver en que muchos de los periodos de la filosofía se han gestado, digamos, las preguntas fundamentales para que den inicio a estas disciplinas. ¿Está bien? Listo, vamos a continuar con la historia de la filosofía propiamente dicha.